don Luis Pancorbo, que hoy clausure este ciclo que hemos desarrollado durante este semestre, gracias a la coordinación de Manuel Lucena, profesor Manuel Lucena, y al empuje de esta Casa de América, porque les cuento una breve historia, y es que desde que asumí la dirección de la Casa de América, entendía que era muy importante que tuviéramos una permanente visión de la historia de América de todos los lados del Atlántico y de los países americanos, de España, etcétera. Y este año pasado, 2014, el año pasado 2014, ya nos pusimos en marcha para tener, porque tenemos actividades históricas permanentemente en la casa, pero hacer un ciclo de la historia de América tocando una serie de temáticas que sean atractivas para el público, y ese ha sido nuestro objetivo. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado, porque la verdad es que las sesiones han sido muy importantes. Hoy don Luis Pancorbo nos va a hablar de Demasiado grande para ser explicados, los ríos americanos y la vida cotidiana. Todos ustedes conocen a don Luis Pancorbo, que es una persona, no solo es periodista, sino también antropólogo, y todos hemos disfrutado, yo por lo menos he disfrutado con grandes programas desde el año 81 en Televisión Española. Bueno, yo en el 81 era muy pequeño, casi no tenía uso de razón, pero sí, por fortuna, la televisión pública ha continuado emitiendo esos programas, y yo, Luis, soy una de esas personas que disfruto, y cada vez que veo que hay un programa tuyo me quedo atento a la televisión y aprendo mucho sobre América, que es lo que hemos pretendido en este ciclo de historia americana. Pero bueno, estos son unas palabras de agradecimiento a ti, a todos ustedes por habernos acompañado, y sin duda que en el próximo semestre y sin duda en el 2015 tenemos que continuar, porque ha tenido interés este ciclo y es importante que conozcamos la historia de América, y que además, por fortuna, por las redes sociales, el canal de YouTube de la Casa de América, podemos divulgar todo este conocimiento. Hoy somos 40 personas en esta casa, pero probablemente en 2 meses este mismo vídeo, tal vez lo hayan visto 200, 400 personas. Es una forma realmente de divulgar cuál ha sido la historia la historia de América, de una manera didáctica y al mismo tiempo divulgativa, y sin duda con un discurso coherente e inclusivo. Así es que, don Luis, muchas gracias por acompañarnos en esta clausura. Gracias a todos vosotros, a Manuel Lucena, que está en Bogotá, que es el inspirador, a ti, Poveda, por estas palabras que me rejuvenecen siempre, ¿no? Que se habla de otros pueblos, que se emitió constantemente hasta 2010, pero luego de vez en cuando se repone. Al final se trata de 130 capítulos que hice. En fin, toda una vida. Pero bueno, sigo caminando, vengo de Colombia ahora. Y gracias, Amparo, y gracias a Javier Expósito Martín, es antropólogo, es amigo mío, es el director del taller de antropología visual de la Facultad de Geografía e Historia en la Complutense, taller en el que yo colaboro, y un experto en documentales en Perú también, donde ha hecho ya un par de ellos, que tal vez un día tengáis la oportunidad de verlos, porque son muy interesantes cómo relaciona la arqueología con la comunidad en la que se hace el hallazgo, ¿no? Por ejemplo, el Ventarrón, lo dejamos ahí. Hoy vamos a hablar de un título que cuando se planteó me pareció casi aplastante para un servidor. Demasiado grandes para ser contados. Digo, ¿y qué voy a contar yo del río de las Amazonas, ¿no? y de Orellana y de los indios que todavía viven allí y de las realidades de una cuenca de 7 millones de kilómetros cuadrados, si no me fallan las cifras, pero las cifras, si no, vamos a Google y ya las tenemos todas ahí bien
controladas y esperándonos. La verdad es que sí que he pasado algunos días de mi vida sentado en unas canoas que parecía que no iban a ningún lado porque son muy lentas, se llaman pongos, se llaman pequepeques, en fin, y que, bueno, pues era la única manera, y son todavía en parte la única manera de llegar a determinadas tribus o determinados lugares un poco remotos de la gran cuenca amazónica. Porque dicen, bueno, ¿y por qué no se va en avión? Sí, sí, en avión también hemos ido, en avioneta. En avioneta hacíamos muchos de esos programas aterrizando en algún lugar. Podía ser, por ejemplo, una misión con algún pequeño aeropuerto de hierba, pero allí ya había que ir inmediatamente al río y llevar la gasolina que estaba prohibido llevar en la avioneta. Lo digo porque eso me costó hasta 3 viajes para ver a los Yanomamis y una vez tuve hasta una denuncia, por lo cual tuve que volver a repetir todo el viaje precisamente por llevar un bidón de gasolina en una avioneta que necesitaba de todas para que luego en la canoa pudiéramos acceder hasta un poblado de esos que son circulares, un chabono, en Brasil lo llaman maloca, chabono en Venezuela, donde vive todo un pueblo, en este caso Yanomamis de la cuenca del Orinoco, río que a su vez podemos incluir en la cuenca del Amazonas. Entonces sí he pasado, después de todo, algunos días con sus noches y en una época en la cual no teníamos GPS, es decir, que cuando sabíamos por un guía que llevábamos que íbamos en la buena dirección, por ejemplo, río abajo o río arriba, pero sabíamos que al llegar la noche nos daba igual aquel playón, aquel meandro o aquel sitio donde no fuera todavía muy de noche para colgar la hamaca, hacer una hoguera y pasar la noche. Y así he pasado varias noches de mi vida, tanto en el Orinoco como en el Ecuador, como en otros ríos, el Madre de Dios, el Cononaco, que han un poco ido tejiendo lo poco que he podido conocer del Amazonas y de su inmensidad. ¿Por qué lo he hecho? Esto, si me lo permitís, vamos a darle un puntito un poco literario, pues porque yo también fui un lector ávido de escritores que habían unido la visión viajera y la visión del hombre, no voy a llamarla antropológica, pero la visión profunda del hombre, como Conrad, que tiene un alter ego que se llama Charlie Marlowe, y en El corazón de las tinieblas, que se desarrolla en otro río que no tiene nada que ver, que es el Congo, pero sí tiene mucho que ver en el fondo, dice en un momento del corazón de las tinieblas: cuando yo sea mayor, dijo Charlie Marlowe poniendo su dedo en un espacio vacío que había en un mapa, todavía en esa época había espacios vacíos en el mapa, cuando yo sea mayor iré allí. Y bueno, pues Charlie Marlowe fue allí y tras él hemos ido muchos, en muchas circunstancias, con muchos cometidos, y uno de ellos ha sido, por ejemplo, el escritor Álvaro Mutis, colombiano. Álvaro Mutis ha hecho un libro, entre otros fantásticos, que se llama La nieve del almirante, que está tan imbuido en la ideología de Conrad y en su percepción de lo que significa navegar un río, que no puedo por menos que citar algo de La nieve del almirante. Además lo he leído hace muy pocas semanas en Colombia y en el río Magdalena, ¿no? Entonces es la historia de una navegación por un río
donde al final hay unos aserraderos, pero no está muy claro a quién pertenecen y si allí habrá la fortuna, la sonrisa de la fortuna o la muerte. Y entonces el capitán dice, en torno a ese viaje, un viejo capitán de un barco fluvial, de todas formas, un barco fluvial siempre es más importante que una canoa como las que he estado, donde si te inclinabas un poco a beneficio de tu coxis, podías inmediatamente caer de cabeza al río. A mí me han sucedido muchas cosas por estos ríos y por el Río Grande, las mismas o muy parecidas a las que esta vez nos han pasado. Pero lo que me intriga es el orden en que en esta ocasión se presentaron. Aparte de que Mutis es un gran escritor, a mí lo que me conmueve es lo del orden en que se presentan las cosas. Las cosas y los ríos fluyen, cambian, pero también permanecen, ¿no? El río, tendríamos que remontarnos a los griegos, es el mismo en el que te bañas o ha cambiado después de hacerlo, ¿no? Pero dejando aparte estas ideas clásicas de Heráclito, etc., lo que a uno le gusta de estos viajes y del encuentro con los hombres que puede haber en el Amazonas es lo que también dice Álvaro Mutis en La nieve del almirante. Y es lo que le dice a Macrol el Gaviero, el personaje que inventa Mutis, así como Conrad inventa a Charlie Marlowe como su alter ego, como su otro yo. Mutis inventa Macrol el Gaviero. Y le dice el capitán, usted es inmortal, Gaviero. No importa que un día se muera como todos. Eso es, bueno, no tan trascendente. Usted es inmortal mientras esté viviendo. Entonces, uno ha sobrevivido, por ejemplo, vengo de Colombia, donde se sobrevive y muy bien. Y, por ejemplo, en una zona del departamento del Huila, donde yo tenía curiosidad por dos cosas. Espero no extenderme mucho porque no hemos empezado a navegar y ya los ramales del río nos están llevando al Alto Magdalena. En el departamento del Huila, donde antes se iba menos que ahora, y al Cauca, que está al lado también, pero bueno, ahora ya se permite tomar un autobús y si no es de noche se puede llegar con mucha facilidad desde Neiva, que es la capital del departamento de Huila, a San Agustín, que es un lugar que recomiendo por varias razones. En primer lugar, y esto Javier lo sabe porque ha trabajado mucho en Perú, la atención americana arqueológica siempre se pone en sitios tan gloriosos como Machu Picchu, como Palenque en el caso de México, pero ¿y San Agustín? Y nunca hice un programa de televisión en San Agustín y por lo tanto digo, bueno, pues a lo mejor me voy con mi cámara de fotos un día a ver algo de una zona arqueológica cuyo origen, cuyo pueblo constructor de estatuas no se conoce todavía. Es decir, no se dice, esto lo hicieron los chibchas, esto lo hicieron los taironas, esto no se dice en ninguna de las grandes tribus colombianas como las autoras de la civilización de San Agustín o sanagustiniana, y se dice así, cultura sanagustiniana, cosa que a uno pues le chocaba bastante porque eso de San Agustiniano allí para algo precolombino parece que no casa del todo, pero bueno, el nombre español de una localidad que hay en el Huila ha dado origen al nombre de una cultura del que podemos ver, por ejemplo, algunas fotos. Por ejemplo, este es en San Agustín la fuente de Lavapatas.
es una fuente precolombina con un sistema de canales y pozas verdaderamente perfecto en su construcción técnica y al mismo tiempo diseminado de una serie de grabados que te puedes quedar días, si no semanas, viendo dónde está la tortuga, dónde está la ardilla, dónde está la cara de tal o cual personaje. Es decir, se trata de una fuente construida probablemente 2000 años, 1000 años antes de Cristo, estamos hablando en cualquier caso 3000 años, y es una de las grandes atracciones de San Agustín. Y podemos ver a lo mejor en otra foto un dolmen funerario de las estatuas que por centenares abundan en San Agustín, repartidas en varios puntos arqueológicos. ¿Veis un dolmen funerario precolombino con una estatua central que tiene entre las manos, no sé si se ve muy bien, pues una pequeña figura? Eso todavía es interpretable. Esta cultura indígena que hizo estas esculturas portentosas, porque se trata de centenares de estas estatuas, quería aludir con la estatua que tiene una pequeña figurita humana a que a lo mejor iba a hacer un sacrificio humano, era una víctima propiciatoria. En fin, quedan más enigmas que todavía certezas en San Agustín, pese a que hubo grandes investigadores en la zona. Para no remontarnos mucho, el alemán Preuss en 1910, el español Pérez Barradas en los años 40, hicieron estudios muy importantes, Rachel Dolmatov, pero no me preguntéis quién hizo esas estatuas maravillosas de San Agustín, porque lo he intentado averiguar y no lo he conseguido. Muy cerca es donde nace el río Magdalena, que es el río de ríos de Colombia. El río Magdalena nace en un punto cercano a la cultura de San Agustín y en este lugar que se ve en la foto se llama el Estrecho del Magdalena. Es llamado así porque es el sitio más angosto de un río que recorre todo el país de forma perpendicular a la cordillera, nace en el macizo central de Colombia y recorre toda la cordillera hasta desembocar con sus afluentes, a veces tan importantes como el Cauca, en el Caribe. Pero es un punto muy importante de la hidrografía, no solo colombiana, el estrecho del Magdalena y sobre todo la estrella fluvial de Colombia. Y si vemos en otra foto que Javier nos lo pone perfectamente, esta está tomada también desde una serie de montañas donde siguen viviendo indígenas, yanaconas, guambianos, páez, tal como suena, que sin embargo no tienen una relación de descendencia ni una filiación concreta con los constructores de estatuas de San Agustín. Bueno, y en esos montes todavía cultivan ahí sus chacras y por ahí andan las FARC y las no FARC. Y en este punto que veis de esas espumas que han pasado, si uno alargara el brazo, los dos brazos, tocaría las dos orillas del Magdalena, tan estrecho es ese punto. Hay pequeños museos, como por ejemplo el de Obando, donde recuerdan, por ejemplo, estos niños en Obando están sentados sobre un túmulo funerario. Debajo de eso hay un hipogeo, es un lugar de juegos de estos niños, ¿no? Y finalmente vemos unos borracheros. Si veis estas flores y os dicen que son borracheros, yo os lo digo, es datura. O sea, no es ninguna broma, es datura. Más que emborracharte te puede poner en una situación psicodélica. Sin embargo, pues son de adorno
de muchos pueblos del Amazonas, el borrachero. Pero ya sabéis que sus cálices no son nada inocentes. Bueno, allí cerca está la estrella fluvial de Colombia, donde nacen los ríos que van, por un lado, al Atlántico, es decir, al Caribe, como el Magdalena y su afluente el Cauca. Por otro lado, el Patía, que va al Pacífico. Y por otro lado, los ríos que van a la cuenca amazónica directamente, que son el Caquetá y el Putumayo. Y por lo tanto, la estrella fluvial del macizo central de Colombia es un lugar que he escogido un poco como si fuera el símbolo de esta pequeña charla, y para decir, bueno, pues si hay algún lugar que puede simbolizar la potencia de algo que no puede ser contado, pero uno intenta decir algo, pues está allí en la estrella fluvial, ¿no? Pero contar algo de estos ríos, por ejemplo, si hablamos del Amazonas, ¿cómo vamos a contar algo de un río que 160 kilómetros después de desembocar en Belén de Pará todavía produce agua dulce en el Atlántico? Todavía hay rastros de agua dulce 160 kilómetros después de que acaba el Amazonas, ¿no? O después de producir su macareo. Si alguna vez oís el macareo del Amazonas, lo que Colón dijo, ese rugir terrible, eso es en una carta de Colón, ese rugir terrible del río cuando se juntan las aguas dulces y saladas y las saladas entran en la tierra, pues si alguna vez habéis oído el macareo de algunos de los deltas, sobre todo del Amazonas, pero también en el Orinoco hay un caño que se llama macareo precisamente, pues os llevaréis una impresión sonora irrepetible. Pero un poquito después de Colombia, ya tenemos que el Amazonas pasa por Leticia concretamente y por el triángulo amazónico donde se juntan Brasil, Colombia y Perú, y donde tenemos que citar de forma, yo creo que obligada, a Francisco de Orellana, ¿no? Porque en 1542 Francisco de Orellana fue un traidor, pero yo no lo veo así. Sin embargo, las crónicas españolas durante mucho tiempo insistieron en la tecla de que Orellana había hecho algo incorrecto, políticamente incorrecto. Y yo, en fin, será por solidaridad amazónica, por haber padecido algunos que otros mosquitos y haber pasado algunas pequeñas jornadas en una barca, yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Muy resumido, porque esto lo encontráis en todos los libros de historia, yo simplemente doy una opinión en passant por el río. Todo depende de la expedición de Gonzalo Pizarro, el hermano menor de Pizarro, que parte equivocadamente, no por el lugar de Quito, sino con una logística equivocada, parte de Quito, es decir, de los Andes, hasta un lugar donde, bueno, hice un documental, que es una zona que se llama el río Coca, y el lugar se llama ahora Puerto Francisco de Orellana. Está en la selva del Ecuador, al otro lado de la sierra. Pero la equivocación logística de Pizarro fue enrolar una expedición inmensa, la mayor. Nunca ha habido otra en esa época que estamos hablando, en el siglo XVI, de 200 españoles dispuestos a meterse en esa aventura del país de la canela. No era el oro la motivación, sino la canela. Y 4.000 indios. Si las crónicas no nos engañan, 4.000 indios. Bueno, era completamente absurdo
hacer una expedición de ese tamaño no sabiendo dónde se iba y no teniendo bastimentos y alimentos para alimentar toda esta tropa y sobre todo no tener medios materiales y barcos, etc. Es decir, al llegar a los pequeños ríos afluentes del Amazonas, que son todos ellos más gigantescos que cualquier río europeo, por ejemplo, el río Napo, Pizarro dice a Orellana en un momento dado, en su calidad de lugarteniente, que vaya él solo con un bergantín, con el bergantín, el único que tenía esa expedición, y unos hombres, se trata de 60 hombres, río abajo en busca de alimentos y que vuelva. Bueno, Orellana obedece y lo hace. Lo que pasa es que al llegar a un lugar que alguna interpretación de las crónicas nos hace creer que fue Aparia, aunque hay la Aparia mayor y la Aparia menor y no ha estado siempre absolutamente definido el lugar, pero en fin, en la confluencia de varios ríos de esa zona del Ecuador, el Napo y el Coca, Orellana llega a una conclusión. Volver es imposible por la corriente, es decir, es imposible remontar ese río desde un punto de vista náutico, no se puede navegar para arriba. Y por otro lado, las condiciones que encuentra en aquel pueblo eran verdaderamente penosas para alimentar a 60. ¿Cómo iba a alimentar a 200 y a 4.000 indígenas, etcétera? Con lo cual va alimentando la idea de que no volverá. Pero ahí el quid de la cuestión es sus conversaciones con el cacique de Aparia. Orellana, que era tuerto, y también Carvajal, el cronista de la expedición, recibió un flechazo probablemente de unas mujeres guerreras a las que se llamó Amazonas. Iban 2 tuertos a bordo, pero con mucha visión. En esas conversaciones tiene una intuición geográfica que yo creo que sigue siendo de las mayores en la historia de las expediciones, por lo menos, y de la geografía y de la historia. Y es que le hablan de que el río tan grande en el cual están situados no hace sino ir a otro río mayor, el cual va a otro río mayor. En fin, esto es hasta evidente en un cierto sentido. Pero lo que es verdaderamente clave es que Orellana interpreta que el flujo de todo esto que le cuentan no puede sino acabar en un mar opuesto a la Mar del Sur, es decir, al Pacífico. Y, por lo tanto, ahí lo que late es la intuición de que, estando muy cerca todavía relativamente de la parte del Pacífico, aunque en plena selva, todo aquello podía desencadenar un resultado final en el final de un río, el río de las Amazonas, el Marañón, el Solimoes, el que recibe tantos nombres, y que desemboca, como así es, en el Atlántico. 8 meses y con un gran talento para negociar con los indígenas, un antropólogo precursor hasta cierto punto, Orellana, va negociando tortugas, va negociando galleta, bizcocho, mejor dicho. Bizcocho es pan de casabe. Los que conocéis América sabéis que eso es el pan que se produce con la harina de yuca o casabe, ¿no? Es el sustitutivo del pan y, bueno, pues un alimento que los españoles recibían como si fuera pan candeal y más en esas condiciones. 8 meses después, y con toda serie de circunstancias, de ataques, también de buenas acogidas, de grandes percepciones, como que había pueblos vasallos en las márgenes del Amazonas de otras poblaciones descritas por los intérpretes como teniendo vicuñas, teniendo una serie de elementos
que nos llevarían a lo incaico, pues llegan finalmente al mar, llegan a un sitio que también conozco, que se llama Cubagua, en el Atlántico, y se trata de la primera expedición que recorre el río de las Amazonas, no en su integridad, porque para eso habría que subir a un monte de Perú, a un cerro y ver la fuentecilla donde emana un agua que va al río Marañón, etc. Cubagua es una isla que está junto a Isla Margarita. Se llamó Nueva Cádiz. En estos momentos habrá 2 o 3 personas viviendo en Nueva Cádiz, en Cubagua. Era un sitio muy conocido en tiempos de la colonia por sus perlas, y lo que más me gustó a mí de Cubagua era ir pisando todas esas cáscaras de perlas que se han acumulado por allí y que crujen bajo tu peso y que ya no contienen nada más que un nácar y ya que está destiñéndose y que está desapareciendo, pero en fin, da mucho una idea de que Nueva Cádiz pues fue un punto muy importante para todas las expediciones españolas, pero en estos momentos pues había allí una familia de pescadores y poco más. Lo bonito de Orellana es todo esto, y que 3 años después ya le nombra, en el Reino de España se le nombra gobernador de Nueva Andalucía. Y con la encomienda de decir, bueno, pues todos estos descubrimientos que has hecho, asegúralos, y eres el gobernador de todos ellos, los llamamos Nueva Andalucía, vuelve allí. Y volvió. Orellana volvió otra vez al delta del Amazonas, penetró por allí y desapareció. Si alguna vez os interesa el tema, Orellana desapareció sin dejar rastro, aunque haya una película de Spielberg donde la calavera de cristal, donde se encuentra una presunta calavera de cristal como esta que hay en el Museo Británico. Este es un tema que me apasiona, que he escrito alguna vez sobre ello, sobre las falsas calaveras de cristal de México. Y entonces, en la película de Spielberg sale que hay allí una calavera de cristal en la tumba de Orellana. Pero la tumba de Orellana está como la del poeta Keats. Su nombre está escrito en el agua del Amazonas. Esa es su tumba y ese es su epitafio. Pero bueno, pues uno pudo también ir a algún lugar de la Amazonia, y concretamente al Amazonas del Ecuador, donde viven todavía unos indígenas que se llaman los Waorani, que como otras muchas tribus, Waorani significa nosotros, la gente, Ashaninka, los paisanos, Yanomami, gente de la casa, en contraposición con la selva. Es decir, estos nombres de pueblos generalmente contienen ese pequeño etnocentrismo del aislado que considera que su tribu, su pueblo, es el único, no solo que existe, sino que merece la pena, porque los otros son piojos de la tierra, lombrices, naturalmente gentes inferiores. Un pequeño etnocentrismo, porque bueno, hablando de etnocentrismos ya sabéis que puede ir la cosa muy mal y puede acabar hasta en hornos crematorios. Pero la razón por la cual intenté hacer un programa y ver la realidad de los ríos del Amazonas ecuatoriano fue porque estos indígenas Waorani, los hombres, algunos en una fracción menos contactada o más irreductible, pese a estar ubicados en el oriente del Ecuador, que es la zona de producción petrolera por excelencia de ese país, no estaban conformes con la producción petrolera y no estaban tampoco conformes con los helicópteros que hacían allí trabajos para la compañía geofísica, y
En una de estas mataron a un obispo de Guipúzcoa que se llamaba Alejandro Lavaca, y a una monja colombiana que se llamaba Inés Arango, los cuales, los dos, fueron en un helicóptero cuando ya la penetración petrolera a principios de los años 90 ya no tenía remedio. Intentaron ir a apaciguar a una fracción de los guaraní que se llaman tagaeri, que serían los secuaces del cacique Taga, con el resultado de que los mataron al hombre y a la mujer, al obispo y a la monja, alanceándolos con lanzas de chonta de 4 brazas, son más de 4 metros, y traspasando sus cuerpos de tal forma que hasta las puntas se hincaban en la tierra después de atravesar los cuerpos. Y dando lanzazos no solo los hombres, sino las mujeres y probablemente también los niños, en la medida de que usaban unas lanzas más pequeñas. Una historia ciertamente de nuestro tiempo, puesto que no hace tantos años, ya esto fue en los 90, pero no hace no tantos años, en 2009, todavía bandas de tagaeri han atacado en 2009 a poblaciones de colonos con la misma técnica de sus lanzas de chonta, y han matado a 3 colonos que vienen serranos de la parte andina del Ecuador y que ocupan zonas de la selva amazónica, pues para cultivar y ganarse la vida y sacar de eso. Bueno, ese tema que pone una serie de contradicciones que ahora no podemos entrar, pero que son muy interesantes: la penetración petrolera, la preservación de una tribu, hasta qué punto, si un país en vías de desarrollo tiene derecho o no a usar su gran recurso que es la selva, etcétera, etcétera. Luego os diré, si puedo, por tiempo, mi opinión al respecto. Pues causaban una temática que yo creo que fue muy interesante para ver en una zona, además gloriosa, del Ecuador, porque está junto a la zona intangible del Yasuní. Yasuní es una zona del oriente ecuatoriano que es como si dijéramos una reserva de la biosfera o de la zona natural, que allí llaman zona intangible. Y bueno, cuando uno ve que en la zona intangible entran las petroleras y entran los madereros, pues el nombre duele todavía más. Pero, Javier, si nos ayudas a poner un poco de lo que me motivó en aquella época ir para allí a intentar ver el lugar donde mataron al obispo y a la monja, que fue una pequeña quebrada que se llama Cuchillacu, que es un afluente del río Cononaco, y donde más tapires he visto zambulléndose, y tortugas, y en fin, una zona prodigiosa. Y esto dio origen a un capítulo de Otros Pueblos de 1 hora que se emitió, si no me equivoco, en 1993.
Amazonas del Ecuador. Es el tiempo de la arpía. Este águila del Amazonas del Ecuador está amenazada de extinción. El chillido de estas arpías amazónicas alertaba a los poblados de los indios guaraní de la presencia de enemigos. Hoy estas arpías, las mayores águilas con su cresta eréctil en su cabeza gris, corren peligro de desaparecer como una quimera mucho más acuciante que la de las arpías mitológicas, aquellas que tenían rostro de doncella y cuerpo y garras de ave de rapiña. En los mitos amerindios, las arpías representan al pájaro de la muerte que transporta las almas de los muertos al más allá. Sin embargo, las arpías del Amazonas y su inquietante cara de brujas y sus garras grandes como manos humanas no son las únicas que no van a existir a este paso. Como no existieron las Amazonas, sí existe un nuevo Eldorado que amenaza en el Amazonas del Ecuador algo más importante que 600 especies de aves censadas, 120 especies de mamíferos y 500 especies de peces, y otras 200 entre anfibios y reptiles. También sufren su último acoso los hombres de la selva, los indios guaraní, los tal vez 500 o 600 últimos indios guaraní que en su lengua se siguen llamando así, los hombres. Porque hubo un día que el Amazonas semejó un jardín terrenal y los indios que lo habitaban aún desconocían la existencia del otro, de los otros hombres. Es por los que en torno a 2 semanas después de salir de Puerto Francisco de Orellana, su nombre oficial, Coca, su nombre usado, fuimos hasta el lugar donde mataron al obispo y a la monja porque salieron de un helicóptero de la petrolera, porque aterrizaron en un lugar de una de las cuadrículas que había escogido Braspetrol, la compañía petrolera brasileña, para su inmediata explotación. Y porque no les valió de nada ir él con un cíngulo prepucial como todo vestido y ella, se supone, sin nada, para acercarse al máximo en su tarea de explicar a los irreductibles guaraní que tenían un poco que prepararse para lo irremediable, que era que antes o después iban a venir los petroleros, como así fue. Esta fracción de los tagaeris, después de matarlos, abandonaron el poblado, se retiraron probablemente hacia Brasil, salieron del país Ecuador y no se ha sabido más de ellos, aunque se habla siempre de si fueron represaliados por algunos hombres armados que tenían las petroleras, y en cualquier caso todavía hay de vez en cuando brotes de rebeldía de los guaraní a el intento de explotación de la selva. Lo cual nos lleva a un tema que es muy actual, ¿no?
Y en ese sentido me gustaría insertar este otro ramal del río, que es lo que en Estados Unidos llaman lo gran inmencionable. ¿Qué es lo gran unmentionable? Lo gran inmencionable. Hay un cineasta norteamericano que recomiendo mucho. Ciertamente estamos hablando de cineastas norteamericanos, pero traducidos pueden ser muy interesantes, Amparo. Se llama Randy Olson. Es cineasta y biólogo. En Estados Unidos ha hecho un par de documentales que arrasan en las universidades, en las televisiones, etc. Uno sobre la dialéctica entre evolución y diseño inteligente, y ya el tema se las trae en los Estados Unidos porque allí más que por ejemplo en España, pues hay muchos creacionistas, como sabéis, ¿no? Y luego también ha hecho otro documental sobre el calentamiento global, ¿no? Que eso es lo inmencionable. El calentamiento global es lo inmencionable. Cuando se habla del Amazonas, lo primero que se menciona es cuántos kilómetros cuadrados de selva han sido talados. Por ejemplo, lo primero que se menciona es que una superficie como España, estamos hablando más que España, de 700.000 kilómetros cuadrados, pues que ha desaparecido desde 1978. Estamos hablando de superficies de unas magnitudes que ya deberíamos decir, vale, pues ya vale, ¿no? Ya no están contentos. No están contentos. Siguen talando, parece que se había parado, porque esta es una vieja cuestión, como sabéis, ¿no? Se había parado un poco el ritmo de destrucción de la Amazonia, pero los datos de 2013 vuelven a ser muy negativos y se vuelve a sacar el IP, ¿sabéis? El IP en América lo llaman el Guayacán, el Ironwood, es esta madera maravillosa que equivale al hierro, ¿no? Pero es madera, ¿no? Y por eso se emplea, por ejemplo, hasta en la pasarela del puente de la Arganzuela en Madrid, de Perrol, no de los cuentos de Perrol, de un arquitecto francés, Perrol. Hay mucho hierro, pero hay IP. ¿Por qué tienen que usar IP para las pasarelas aquí en Madrid o en Bilbao? La pasarela Arrupe. Arrupe se salvó de la bomba atómica, ya lo sabéis, en Hiroshima y Nagasaki, y han puesto su nombre a un parque, el Parque Arrupe, donde hay una pasarela, un puente hecha con madera de IP. Pero es que este árbol, para sacar un solo de estos árboles, hay que liquidar 10 campos de fútbol de otros árboles, de otra vegetación. Y verdaderamente yo creo que ya en este momento en el que estamos rodeados de plástico y de petróleo por todas partes, podrían dejar a los grandes árboles de la Amazonia en paz. Y esto se relaciona con el gran tema de lo inmencionable. No se puede mencionar el cambio climático porque produce una gran paradoja cognitiva. Es decir, hay unas grandes contradicciones entre el cambio climático y lo que piensan las personas. El cambio climático habla, si esto va en aumento, pues bueno, pues de una catástrofe, evidentemente, ¿no? Y de un aumento de la temperatura y de un deshielo de los polos, etcétera, pero mucha gente esto lo pone en relación con su vida y con su generación, y a veces ni siquiera con la generación de sus hijos, sino que a lo mejor se habla, por ejemplo, en el G7, que es este organismo de 7 países, los más desarrollados del mundo, que se acaban de reunir, están hablando de que el final de los combustibles fósiles sí, pero a finales de siglo XXI. Total, ninguno de los dirigentes estos van a vivir 85 años más.
ni nosotros, me parece. Entonces, esto es lo inmencionable, pero el cambio climático, que se deriva de muchos factores, entre los cuales también la destrucción de la Amazonia, debe producirnos por lo menos un estado de alerta, y debe producirnos el tipo de contradicción, pero para resolverla a favor, de que seremos nosotros capaces de arriesgar nuestro modelo de vida, nuestras condiciones de vida, con tal de aplacar el cambio climático, porque parece ser, y hay, por ejemplo, este cineasta Olson sigue a un psicólogo, premio Nobel, Kahneman, pues parece ser que hay un poco un pesimismo muy arraigado, por el cual mucha gente habla con cierta conmiseración del asunto de los bosques y de las especies que se pierden, pero lo que no que se quiere perder bajo ningún concepto es la calidad, condiciones de vida de los sistemas, sobre todo si estamos hablando en nuestro caso occidentales. Dicho lo cual, el mayor problema del Amazonas y de su cuenca y de sus ríos no es que talen árboles, que lo es, que es un grave problema. El mayor problema va a ser un día que la Amazonia esté integrada dentro del Océano Atlántico. Así como en el momento en que eso se produzca, el Mediterráneo se habrá juntado al Mar Negro y al Mar Caspio. Eso es si se derriten todos los hielos del mundo. Pero se van derritiendo poco a poco, ya sabéis, así que tenemos un poco de opción de seguir hablando todavía de los árboles que nos quedan. Pero vamos a hablar un poco del Perú. Bueno, yo no sé si se admite una palabra como la dijo Vargas Llosa, pues yo creo que tiene que admitirse, ¿no? Que es cuando se jodió el Perú, que es una de sus frases de una novela y tal. Pero el Perú ahora está, tú lo sabes, Javier trabaja mucho en el Perú, está mejorando mucho en sus condiciones. Lo que pasa es que, muy brevemente, el tema amazónico y en los países ribereños, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, las Guayanas, Venezuela, tienen también otro tipo de contradicción que no es cognitiva, es económica, ¿no? Siempre dicen que están tratando de salvaguardar la naturaleza y sus poblaciones y su integridad en la medida que pueden, pero en Loreto, Perú, pues se derraman 353.000 toneladas. Ya se han derramado en Loreto, es un departamento de Perú. Eso es 8 veces más que lo del famoso derrame del Exxon Valdez, ¿no? Bueno, pues hacen lo que pueden, pero en Brasil la represa de Itaipú, que está ahora sobre el tapete, supone un lago de 200 kilómetros, o sea, un lago de 200 kilómetros que inunda pues todo lo que haya como de aquí a Burgos, ¿no? Casi. Y en el Xingu, pues también, que era una zona selvática de Brasil muy importante, pues ya también las noticias son otros 500 kilómetros cuadrados inundados, otras 30.000 personas desplazadas, etc. Dicen que hacen lo que pueden por sus poblaciones y por sus recursos, pero lo cierto es que es como el pastel de Alicia, ¿no? El que le hacía crecer, sobre todo, ¿no? El que le hacía menguar. Y tienen esa tentación del Amazonas y unas compañías que les dicen a los gobiernos: dame concesiones y yo te daré, gobierno de turno, pues alguna que otra cosa. Y además tú tienes que dar de comer a cierta gente.
no se trata solo de los indígenas y de los aislados, se trata también de la población general. Otra de las contradicciones que ven afectados a los indígenas que me ocuparon en sus últimos destellos, pues buena parte de mi quehacer, ¿no? Por eso, pues en alguna ocasión pude ir también al río Madre de Dios, que está en el Perú. El río Madre de Dios es un nombre muy curioso de un departamento de Perú, pero también es curioso y muy bonito el nombre quechua del Madre de Dios, es Amaru Mayo. Mayo, ya sabéis que en quechua es río, y Amaru, anaconda, el río de la anaconda, el Madre de Dios, ¿no? Allí confluye un río que se llama el Manu, que da origen también al nombre del Parque Nacional del Manu, una reserva de la biosfera, un sitio prodigioso de naturaleza, donde precisamente desemboca en un lugar que se llama Fitzcarraldo. Fitzcarraldo no es más que un nombre, es un nombre real y una película. Es un nombre de un cauchero galés que vivía allí en el Perú y que en su vida se fijó Herzog, Werner Herzog, para hacer su segunda película amazónica mejor, ¿no? Después de Aguirre, ¿no? Porque Aguirre le salió verdaderamente bordada, pero usó el mismo actor, ya sabéis, el Kinski. Klaus Kinski es el actor de Aguirre y de Fitzcarraldo. Fitzcarraldo tenía una gran afición, tenía mucho dinero, tenía mucha soberbia, tenía muchos trabajadores que eran los indígenas, y en un momento dado, si había que trasladar un barco por los cerros y a base de que tiraran los indígenas del barco, pues lo hacía. En eso se inspiró Herzog para decir a los indígenas machiguengas con los que trabajé, hice un documental de otros pueblos, que hicieran de extras tirando de un barco por un cerro a pura fuerza, ¿no? Y que naturalmente les iba a pagar, pero bueno, Herzog es un hombre muy brillante desde el punto de vista audiovisual, pero en la producción no hace concesiones, ¿no? Y le parecían muy flojos la forma en que tiraban de las cuerdas los pobres machiguengas, y causó una rebelión de los indios machiguengas y de casi le matan a Werner Herzog. Yo lo que pude hacer fue, por la zona ya del Manu, llegar hasta un lugar que se llama Yomibato, donde viven los machiguengas, donde viven unas poblaciones. Ya allí no puedes entrar si no tienes un proyecto arqueológico, un proyecto antropológico o naturalista, etcétera, ¿no? Tienes que tener un permiso, ¿no? Y por lo tanto era una zona bien conservada desde el punto de vista cultural, donde podías oír que los machiguengas son los que piensan que hay ríos en el cielo, ríos en la tierra y ríos debajo de la tierra, ¿no? Y por lo tanto tienen unas mitologías verdaderamente escalofriantes de bonitas, ¿no? Vargas Llosa recogió buenas historias en El Hablador. El Hablador se basa en un dios machiguenga que todavía se reconoce como tal, se llama Tasorenchi, que camina y habla, y mientras camina y habla va creando el mundo, sobre todo por la zona del Pongo del Mainique, que es una zona que os recomiendo alguna vez, está a relativa poca distancia de Fitzcarraldo y del Manu. El Pongo es como un remanso gigantesco, una especie de lago, pero donde vierten cataratas y donde, según la mitología machiguenga, se juntan todos los ríos del mundo y del ultramundo. Un lugar verdaderamente portentoso. Y, por cierto, una visión antropológica nos llevaría enseguida a ver que el mundo es plural y a veces hay muchísimas diferencias que debemos proteger, sea como sea, porque ya van quedando cada vez menos, pero también muchos parecidos.
porque el mundo de los aborígenes australianos se hizo también igual que el mundo de los machiguengas de Perú, se hizo cantando. Los dioses de los aborígenes australianos iban cantando y en los trazos de su canción, que se reconocen por lugares que los aborígenes definen como la colina de la abeja melera, el sitio del canguro, del wallaby, etcétera, etcétera, pues han pasado sus ancestros creando el mundo y lo consideran suyo, a veces con error consiguiente, porque entonces si da la casualidad que por los trazos de su canción hay un poco de uranio o un poco de oro, pues ya el gobierno australiano no siempre contempla con una altura de 1000 y la Guyana, que es la Guayana de los franceses, donde tienen su Cayena y su base de seguimiento de exploraciones espaciales. El Orinoco es un mundo en sí mismo, pero en sus ramales es donde viven unos indígenas que he mencionado anteriormente, se llaman los Yanomamis. Y para situarnos vamos a poner el último vídeo, unos pocos comentarios más y ya damos paso al diálogo. Este es anterior al otro en varios años, porque lo pudimos filmar en 1982 y se estrenó en 1983, con lo cual voy a hacer ahora mismo la cuenta exacta de 8. Me salen 32 años. Me salen, ¿eh? No tengo calculadora. 32 años. Pues a los 32 años, hace 32 años estábamos muy ardorosos todavía. Y encontramos gentes que tocaban estas flautas y que hacían estas fiestas funerales en las cuales comen las cenizas de sus antepasados que conservan en calabazas y que en ocasiones funerales espolvorean en puré de plátano y con eso comulgan o hacen un endocanibalismo, como queráis. El caso es que se toman en estas fiestas y iban vestidos así. En la India los llaman vestidos de aire, a los gurús y a los sadhus de la India. Y tuvimos la suerte de filmar una fiesta de distribución de cenizas y de trabar alianzas, porque invitan poblados de uno a otro a estas cosas, ¿no? Y vimos cómo embuchan a los polluelos, es decir, una mujer da de comer en su boca a un pollo. Bueno, pero esto es lo mínimo. Luego comimos una araña mona de este tamaño. No porque era mona, era a una Mygale avicularis de este diámetro. Pero con mucho gusto, porque nuestros espaguetis flaquearon al final. Había una vez una gente que creyó que era la sangre de la luna. Este es el mito fundacional más bonito de los Yanomamis. La luna, Periporigüe, fue un hombre malo que comió a su hija. La gente buena disparó al cielo y le flechó el pecho. De las gotas de sangre de la luna vienen los Yanomamis. Planeta Tierra, penúltima década del siglo XX. Entre las nieblas matutinas, en lo más recóndito de la selva pluvial amazónica, en poblados así viven seres una ininterrumpida prehistoria. Son los Yanomamis, tal vez los últimos primitivos dignos de este nombre,
y desde luego para nosotros, los españoles, los últimos indios vírgenes o casi de América 500 años después del descubrimiento. Eso es una depilación. Ya ven volar aviones sobre la espesa vegetación amazónica del Alto Orinoco y sus principales afluentes, el Ocamo, el Mavaca, el Manaviche, el Padamo. En esta selva amazónica, a caballo entre el sur de Venezuela y el norte de Brasil, viven de 15 a 20.000 Yanomamis. En sabonos como este, poblados circulares, verdaderas islas en este océano de maleza y belleza que es la Amazonía. Las Malocas en Brasil, todo un pueblo relacionado por lazos de consanguinidad y no, es decir, también y por linajes con algún antepasado común. Cuando uno ve este cerro, se llama Autana, desde Puerto Ayacucho, es que está ya dentro de la selva. A mí una vez me hicieron volver viendo ya el cerro Autana, porque llevaba un bidón de gasolina ilegal, ¿no? Entonces... aislados secularmente en la selva y en guerra perenne contra todos y hasta contra sí mismos, los Yanomamis constituyen una de las culturas más primitivas y al mismo tiempo más redondas y autosuficientes que han quedado en este planeta. Luego añado 32 Hoy día, años. misioneros y antropólogos ya actúan entre algunos, no todos, los poblados Yanomamis. ¿Quién sabe con qué accidentado viaje habrán llegado a esas mujeres estas ollas metálicas y estos raídos vestidos? Pero en su fuero interno y en muchas costumbres y atavíos siguen intactos los Yanomamis, el bravo pueblo que ni siquiera descubrió por sí mismo la piedra pulimentada, ni mucho menos los metales. Esto que llevan en la boca es tabaco. Se lo meten en la encía inferior, en el labio inferior. Y esto es lo único que me da autoridad. Lejos de los grandes ríos y las misiones. Porque ahí estuvimos navegando muchos días y parándonos en la orilla del río donde se hacía de noche con tal de ver algunos de los Yanomamis que vimos hace 32 años. Pero 32 años después han pasado muchas cosas. En primer lugar, hay construcciones de viviendas modernas, por lo tanto, el maravilloso Sabono o poblado donde nosotros éramos 3 de Televisión Española, un cámara, un ayudante de sonido y yo, más un guía que era local, el hijo de Elena Valero, es una historia muy bonita, pero la mujer secuestrada por los indios, pero nos llevaría muy lejos, pues colgábamos esta era nuestra casa, ¿no? Con unas hojas ahí, y venga días por ahí. Colgábamos nuestra hamaca al llegar en el poblado, pero no había una mampara o una pared con los vecinos, y todas las familias vivían a lo largo de ese círculo en cada sitio, de forma que yo no dormí casi ninguna noche, porque si una pareja reñía, otra estaba haciendo el amor, otra estaba cantando, me parecía, yo creo que no me he recuperado todavía del impacto de haber vivido noches enteras en un sitio sin luz, sin agua y donde sucedían estas cosas, ¿no? Pero hay que reconocer que ya no es exactamente lo mismo. Incluso la destrucción de la fauna y de los alimentos naturales que tiene esta gente, que ellos tenían
bueno, pues cierto aporte de proteínas en los sajinos, en los jabalíes, en los cerdos salvajes, un cierto aporte, por supuesto, en la pesca. Bueno, pues todo esto genera dependencia por los alimentos modernos que les llegan a través de cuarteles, colegios, escuelas, etc. Introducción de nuevas enfermedades, ¿qué os voy a contar? Las prohibiciones culturales de considerar inferior el chamanismo, sus ritos funerarios, porque implican en cierto modo la necropodofagia o canibalismo de cenizas fúnebres, pues todo esto afecta a su cultura, como afecta en cierto modo de forma no tan negativa, porque ya es una evidencia de los tiempos, que haya una escuela Yanomami del Alto Orinoco bilingüe, en Yanomami y en castellano, y que no tenga sesgo religioso, es decir, que no sea algo que está dando, por ejemplo, los salesianos, que son los que controlan por allí, así como en otras partes controlan los protestantes del Instituto Lingüístico de Verano, Summer Linguistics Institute, una institución muy polémica que ha sido expulsada de muchos países americanos porque no solo traducen la Biblia, sino que hacen otras cosas en medio de la selva, o eso se supone. Curiosamente, en muchos comer pirañas no es recomendable porque tienen muchas espinas, no hace más que escupir todo el tiempo, porque la carne es muy blanca y fresquísima, de hecho hasta nosotros las pescábamos, pero luego tienen muchas espinas. Ahora ya hay una incluso organización que se llama SUYAO, que es el acrónimo de Chabonos Unidos Yanomami del Alto Orinoco. Es decir, ya empiezan a tener organizaciones de este tipo. Y luego, bueno, pues hay también guarniciones militares, por ejemplo, un campamento venezolano con bases en Parima B, que es como dijéramos una base militar, y la Guardia Nacional, que es otra institución armada venezolana, en Delgado Chalbot, que es otra de las zonas. Todo esto está bajo el control de un nuevo ministerio que se ha creado en Venezuela, que se llama Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Esto fue creado en 2007. Y bueno, pues estos son una serie de cambios que se pueden ver en las zonas donde se puede llegar desde la capital, que es Puerto Ayacucho, en un vuelo de avioneta de menos de 1 hora y luego un viaje de 1 hora de camino. Si hablamos de algo más que esto, ya encontraríamos algunos pequeños grupos, pero que están amenazados por otros elementos, que se llaman los garimpeiros, los buscadores de oro que vienen de la parte de Brasil. No solo pueden sacar una escopeta y matar a un Yanomami o a una mujer Yanomami por cualquier pretexto, sino que en su proceso de extracción de oro usan el mercurio, eso envenena las aguas, se producen embarazos muy problemáticos y nacimientos con muchas deformidades, precisamente por el envenenamiento de los ríos a causa del mercurio, cosa que está en vigor. Si no está en vigor la tala intensiva de madera en esta parte del Orinoco, es porque, bueno, pues no han encontrado todavía el interés y porque, bueno, pues también hay una cierta lógica de la contradicción que hace que en algunas cosas se defienda, en otras no se defienda, y entonces entre una cosa y otra seguimos estando en lo
inmencionable, ¿no? Como decía este cineasta Olson. Pero ya para terminar, y ya podemos tener el coloquio sobre cualquier cosa que os parezca, nunca podré olvidar de la cultura Yanomami lo que podríamos denominar su particular vía al nahualismo. El nahualismo, que es un concepto mexicano de la antigüedad mexicana, que viene de lo nahual, de la lengua nahual, la lengua de los mexicas, etcétera, etcétera, pero se emplea nahualismo para hablar de las creencias en las que dioses humanizados o no eran de origen animal, por ejemplo el jaguar, el culto del jaguar, ¿no? Y una derivación del nahualismo que tiene expresiones fantásticas, por ejemplo, entre los mexicas, entre los olmecas, en Veracruz, en tantos sitios vemos y también en Nicaragua, por ejemplo, los indios nicaraos tienen unas maravillosas esculturas felinas humanas. Ahí donde he estado en Colombia, las esculturas del doble yo, se llaman así, del alter ego, tienen una cara humana y encima una cara animal. ¿Cómo traducen este nahualismo, toda esta serie de ideas que a mí me parecen fascinantes, los Yanomamis? Pues ellos tienen una idea, yo creo, más original, hasta cierto punto, que es en su lengua el noreshi. Toda persona al nacer tiene un doble que es animal. Es decir, se le atribuye a un niño o a una niña un animal del cual va a ser pareja su suerte hasta la muerte. Y puede ser un gavilán, o puede ser un pejerrey, un pez, un gavilán, o puede ser un águila arpía, en fin, de las pocas que hay, etcétera, ¿no? Entonces, en las circunstancias vitales del Yanomami, su suerte siempre corre pareja con la del animal del cual él es el doble, y si se enferma el animal, a lo mejor es eso por lo que él está enfermo. Y si finalmente muere, algunos considerarán que su doble también es que lo acaba de hacer, ¿no? Entonces, que hijos de la sangre de la luna y que tienen una idea filosófica de un enorme alcance, a mi juicio, como es el noreshi y su nahualismo, como los yanomamis, pues que, en fin, todo esto no se proteja, pues naturalmente me parece un crimen tanto o más que talar los árboles, contaminar los ríos y hacer una serie de barbaridades, puesto que, en fin, lo que deberíamos hacer es ya un poco reflexionar y decir, hasta aquí hemos llegado, señores, ya un poco más, ¿y qué queremos? ¿Derretir los polos? Bueno, estoy dispuesto a escuchar vuestras preguntas y muchas gracias.